Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que dicen sistemas de pararrayos y criterios normativos, el nivel de riesgo, nivel de incidencia, algunos criterios aparte de algunas normas que debemos de tener en cuenta a la hora de instalar estos sistemas de pararrayos. Y vamos a dar inicio a la capacitación. Bueno, primera instancia, ¿qué es un pararrayos? Ya que si vamos a hablar de él, pues tenemos que saber qué es. Es un elemento de punta de captación para la corriente del rayo, es decir, va a ser una punta receptora para las emisiones de rayo que nosotros podamos tener en nuestra instalación. Los sistemas Total Ground están creados para cubrir las necesidades del medio eléctrico y de telecomunicaciones. Aquí hay dos criterios. Un sistema que va a soportar en emisiones eléctricas, por ejemplo, en una subestación, en el exterior nos indica la norma que debe ser una jaula de Faraday. ¿Qué norma? La NRF, la 011, nos indica que debe ser una jaula de Faraday, y en telecomunicaciones principalmente lo vamos a ver en donde se encuentra el data center y los postes. En cualquiera de las dos cosas tenemos que tener este criterio. En un poste podría ser a lo mejor una corona dipolo, una punta Franklin, pata de gallo, una KDA si el poste está demasiado alto. Bueno, varios criterios, ¿no? ¿Para qué sirve? Da una dirección segura para la descarga de la corriente de rayo. Es decir, vamos a tener una bajante en la cual va a recorrer toda esa instalación, pero vamos a hacerla teniendo unos criterios a una distancia de un 80 de ciertos elementos de la instalación eléctrica y una tubería de gas. Y en TI, ahí es donde yo les indicaría que serían hasta 2 metros por los niveles de magnetización que puede haber cuando hay un evento. Bueno, las complicaciones en las residencias, perdón, las aplicaciones son en residencias, oficinas, industria en general, postes de CCTV, yo les podría decir, inclusive en tanques elevados, en tanques de diésel, en cualquier lugar donde tengamos algo elevado que necesitamos proteger, ya entra un pararrayos. Y si tenemos productos inflamables o productos explosivos, entra de por sí bien el pararrayos, ¿no? Las puntas tradicionales, vamos a empezar. Ya partiendo de lo que sabemos de sistemas de tierra, perdón, de pararrayos, ahora vamos a dimensionar lo que son los clásicos o las cosas que son tradicionales. De entrada tenemos una corona dipolo. La corona dipolo se hace por medio de un ángulo de protección, el cual nos indica la NMXJ 549, que dependiendo de la altura va a variar este cono. No siempre va a ser el mismo, depende también de la esfera rodante que nosotros propongamos en esta corona dipolo. Proponer hasta cierto punto. Nosotros necesitamos saber cómo se hace ese ajuste. Primero, nivel de incidencia. ¿Cuántos rayos caen en tu zona? Ese es el nivel de incidencia. Nivel de riesgo. El nivel de riesgo es qué tan probable o qué tan dañino sería que cayera un rayo en tu instalación. Y posteriormente nos vamos a ir hacia el tamaño de la punta, que serían, también hay de diferentes tamaños. Entonces, se deben de terminar. Y en Franklin es lo mismo, es el mismo razonamiento de la corona dipolo, solamente que la esfera rodante pues pasa para aquí arriba.
Las puntas macizas son para jaulas de Faraday. Las jaulas de Faraday es como un encapsulamiento de toda la edificación. ¿Y cuáles son las nuevas tecnologías o las que están, se están promoviendo mucho? Piezoeléctricas. Las piezoeléctricas son, vibran entre ellas, ya sea de forma interna o de forma externa, y se ionizan, haciendo un punto atrayente para el rayo. Y la tecnología Total Ground, que es de emisor catódico, que esta se ioniza también, pero de la misma carga del rayo. Ahorita lo vamos a explicar de forma más puntual. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí, hay una duda de Alejandro Martínez. Dice, ¿existe alguna guía para determinar el tipo de punta? No hay una guía como tal. Bueno, en cada una de cuál, haz de cuenta que en el mundo de las piezoeléctricas hay una guía para determinar cuál pieza eléctrica. En el mundo de las puntas macizas hay una guía para determinar cuántas necesitas, pero una guía en general para determinar dónde se debe de instalar cada una, no. Si hay muchos comentarios, podríamos hacer una capacitación con respecto de eso, para indicarles dónde sería la mejor forma en cada uno de estos casos. Es- ok, ok, no hay ninguna otra pregunta. Vamos a ir a criterios de normatividad. Bueno, en criterios de normatividad está la NOM 001, la NOM 022, que es para centros de trabajo, y la AJ 549. En cada una de estas son nacionales. En la NOM 001 nos van a hacer hincapié en algunos puntos que debemos de cubrir con respecto de distancias de la instalación. En la NOM 022, métodos de medición, valores de resistencia que necesitamos y en dónde se debe de aplicar un pararrayos sí o sí. Y la NMX J549 nos va a hablar de la integración de un sistema de protección externo y interno, es decir, supresores y pararrayos. Y en internacionales tenemos la NFPA 780 y la IEEE, la 11000. Bueno, partiendo de lo siguiente, tenemos en la NOM 001 de 2012, perdón, este no debería estar aquí. La separación de los conductores de bajada de los pararrayos, las canalizaciones envolventes, cual sea un elemento de telecomunicaciones, si es una bajada de, no sé, de electricidad, lo que ustedes quieran, no debe estar a menos de un 80. Como podemos ver, de entrada, pues esta canalización, no sé por qué la hicieron hasta acá, pero esta es una bajante de pararrayos. Entonces, es debatible cuánta distancia hay de aquí a acá, ¿no? Puede ser 2 metros, 1,80, dependiendo de la perspectiva de la foto, pero no es debatible que este punto de interconexión esté en la misma bajante. He de ahí que esta instalación de pararrayos está fuera de norma. ¿Ok? Uso de las terminales, de las terminaciones. En las varillas de pararrayos, los conductores y los electrodos de tuberías o varillas deben de instalarse conforme a una
conforme a la 250, que es la unión equipotencial. Es decir, todos los electrodos deben de estar unidos entre sí a una profundidad de 60 centímetros con un calibre mínimo de un 0. ¿Dónde viene ese calibre mínimo? En la NMX. En la NMX nos indica que hay conductores horizontales y verticales. Y el conductor mínimo, y el electrodo mínimo que te va a corresponder de un horizontal es un 0. Sistemas de protección contra descargas atmosféricas. Los electrodos de puesta a tierra del sistema de protección contra descargas atmosféricas se deben de unir al electrodo de puesta a tierra del edificio o estructura. ¿Vale? Como se muestra en esta imagen de acá. Tenemos el pararrayos, la bajante de este, que en este caso lo va forrada, y un data center. Baja hacia otro electrodo y van unidos entre sí. Y este cable es desnudo. ¿Sale? Ok. Pasamos de la NOM 001 a la NOM 022. Nos indica que debe de tener 10 centímetros de gravilla en la zona superior para evitar corrientes estáticas. De ahí nos indica que debemos de hacer una medición cada 6 meses. Aquí no hay ninguna medición, ni en 6 meses ni en 2 años. Y hasta acá nos indica que la profundidad mínima del electrodo de interconexión de todos los electrodos de unión equipotencial debe de ser a 60 centímetros o 0.660 metros. Pues aquí no es evidente ninguna conexión, ninguna medición, ninguna instalación de forma adecuada, es decir, los 10 centímetros de gravilla, ni pues nada. A su vez nos indica que toda la canalización debe de estar con elementos que no sean metálicos, que en la bajante de pararrayos. Eso no lo podemos asegurar en este lado. Ok, la NMX. Si alguna vez han preguntado cuántas o qué cosas debemos de poner a tierra en nuestra instalación, fácil, son todas estas, aunadas a otras especiales, pero básicamente son estas. Una barra de puesta a tierra que necesitemos, es decir, un rack, una conexión del neutro, conductores que a lo mejor lo necesiten, por ejemplo, una fibra óptica con el blindaje o en supresores, tableros derivados, barras de puesta a tierra en gabinete de forma electrónica, conductores derivados, red de puesta a tierra. Todos estos deben de estar puestos a tierra en un edificio, inclusive la estructura. Ahora, ¿cuál es el beneficio con Total Ground? Nosotros podemos hacer todas estas conexiones por medio de acopladores, como se muestra aquí en pantalla. Todas estas van hacia un solo electrodo. Una potencia, es decir, un transformador, un cero lógico de a lo mejor un data center, un rack, unos grabadores, no sé, y algunos tanques de diésel metálicos que tengamos. Bueno, todos estos van hacia el mismo electrodo. Pero en cuestión del pararrayos, debe ser dedicado. ¿Por qué? En esta misma norma, en la NMX, nos indica que por el nivel de incidencia o nivel de cantidad de rayo, de corriente de rayo, pues nosotros podemos tener, nos, necesitamos un electrodo dedicado para que se pueda drenar toda la corriente del rayo. ¿Cuánta corriente de rayo puede haber? De 6.000 kVA, perdón, de 6.000 amperes hasta 12.000. Y en zonas de alta salinidad hasta 20.000.
Entonces es muchísima corriente para un solo electrodo. ¿Ok? En la NMX, con el fin de mantener la elevación de potencia del sistema de puesta a tierra a niveles seguros, se recomienda que los valores de resistencia de puesta a tierra se mantengan en niveles no mayores a 10 ohms. Esto nos lo indica la NOM 001, la NMX J549 y la NOM 022. Entonces, como podemos ver de este lado, hubo una medición que nos dio inclusive más de 100 ohms. Y otra que no estaba tan elevada, pero igual estaba fuera de los parámetros, que es de 27.9. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok. Ya de aquí nos paramos hasta el final para las dudas y las preguntas. En sistema, ¿qué es isodensidad? ¿Cuántos rayos caen al año? Como podemos ver en el mapa mundial, pues nosotros estamos en una zona un poco alta en isodensidad, es decir, cantidad de rayos que caen por año. Aquí se pueden conectar a este link y les va a decir los niveles de isodensidad, inclusive por estado. Ahora, si nos vamos a los estudios que nosotros tenemos en México, pues el más, se puede decir que actualizado, es de 1993, los cuales nos indican los niveles de isodensidad más altos, llegando hasta un 9.75, presentando mayores isodensidad en el centro del país. Ahora, ¿para qué nos sirve este nivel de isodensidad? Para una fórmula, que es, ¿verdad? Nivel de isodensidad es Ng. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Bueno, partiendo de lo que ya tenemos todo el mapa nacional eh, con una valoración de riesgo, se podría decir que normativa, que viene en los apéndices de la NMXJ 549 2005, en la cual nos indica cuántos rayos caen por año en determinada zona. Lo secciona por estados: Veracruz, Distrito Federal, XY. Esta fórmula es el nivel de isodensidad que nosotros vamos a tener, o nivel de riesgo, perdón, sí, nivel de riesgo con respecto de una tabla que nosotros vamos a dar, que es esta. La frecuencia media anual permitida de rayos directos sobre estructuras comunes. Si hay una tabla en la cual te dice cuántos rayos pueden caerte anualmente en una instalación. Todos van menos de uno. No hay ninguno que te dé arriba de uno. Debe de ser un rayo más o menos cada 5 o 6 años o más. En residencias, en donde tienen una instalación eléctrica normal, en granjas, tanques de agua elevados, edificios de servicios, hospitales, asilos, inclusive hasta reclusorios, industrias tales como máquinas eléctricas, industrias en general, sitios, museos arqueológicos y edificios de telecomunicaciones. En las notas nos indica que la isodensidad debe de ser equivalente o calculada por un nivel de protección mayor, dependiendo la EIA, la 642. Ahora, teniendo esto,
podemos hacer unos cálculos. Nivel de protección recomendado. Cuando se hace un dimensionamiento sobre piezoeléctricas y sobre una jaula de Faraday, se debe tener el nivel de protección recomendado, porque eso nos da un determinado radio de protección. Perdón, no un radio, sino un radio de la esfera rodante. Y con base en eso se hace un cálculo. Ese no lo vamos a poder hacer aquí, ese sí es muy tardado, pero vamos a hacer uno de nivel de riesgo. Valoración de riesgo. Cuando nosotros tenemos una edificación que plana, sin ningún elemento alrededor, pues podemos tener esta área equivalente. Hay más áreas equivalentes que se encuentran en la MX, pero vámonos a ir primero con esta. Y posteriormente vemos si quieren otra. Un área equivalente de tantos metros. Esta área equivalente va a entrar dentro de la fórmula que es de acá. ¿Vale? Bueno, haciendo este cálculo de área equivalente a un lado por el otro más 6 veces la altura por los lados, va la sumatoria de los lados más 9pi, 2 veces la al cuadrado de la altura, sí nos da que N0, es decir, esta calculada, es mayor que el ND, es decir, lo que teníamos en la tabla de frecuencia de rayos anual. Entonces, el SEPTE, es decir, sistema de protección externo contra tormentas eléctricas, es opcional. Pero si el valor calculado que tenemos de este lado es mayor, se debe de instalar de forma, es por norma esto. Entonces, no debería de, ni siquiera de ponerse en duda que se necesite instalar. ¿Eso en qué norma viene? En la NMX J549. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Suponiendo una instalación de 200 metros de largo por 100 de ancho, más una altura de 80 metros, y suponiendo que la incidencia es una de 3 rayos por año, y a su vez son oficinas. Entonces vamos a declarar, se podría decir que variables o letras en esta instalación. Vamos a determinar que 200 es igual a 100 es igual a B y 80 es igual a C. Sustituyendo todo eso nos quedaría esta parte de acá. 100, 200 por 100 más 6 por 80, 200 más 100 más 9 por 3.1416 más 80 al cuadrado nos daría este nivel. Al final sustituimos de este lado, que es 3 rayos por año, de aquí que tenemos esto de acá, lo que nos había dado de este lado por 10 a la menos 6, igual a 1.32. Por lo tanto, N0, es decir, lo que estimamos, es mayor que ND, que es lo que tenemos de este lado, que es oficina, edificio de servicios, 0.02. Aquí nos da 1.032, entonces ni de chiste, ¿no? Por lo tanto, debería de instalarse un pararrayos. Esa es la forma por parte normativa que nosotros podemos decir. No es de que yo te lo esté diciendo, sino la norma te lo está diciendo. No es yo, no soy yo. No sé si me alcanzaron a entender un poquito o lo puedo volver a explicar.
Ok. Bueno, ahorita contestamos. Ok. En las puntas tradicionales de dipolo se hace, es un radio de protección como si fuera una forma cónica que se pierde a los 30 metros. Entonces no les digan que es un radio infinito, no, llega hasta los 30 metros y se pierde el ángulo de protección. Y la forma de proteger las puntas o las cámaras en postes, pues se hace con un kit torre dipolo, el cual viene con una corona dipolo y un sistema de tierras total grado, indicado para ese nivel de tierra. Las puntas Franklin son 4 puntas que están dirigidas de forma o orientadas para que den una protección alrededor de 62 grados. No es, es un poco menor que la corona dipolo, pero sigue siendo. ¿En dónde las podemos proteger? ¿O dónde las podemos usar? Torres de telecomunicaciones, postes de CCTV, naves industriales, eh, ingenios y entre otros. Las puntas tradicionales. Estas son jaulas de Faraday y de modelos hay de 30, 60 y 90. Esto depende si queremos bajar el nivel de perdón, nivel de incidencia y poner menos puntas alrededor. ¿Esas cómo se hacen? Okay. De este lado tenemos una jaula de Faraday, la cual deben de existir varias puntas dependiendo el cálculo que se hizo de esfera rodante. Ahora, todas estas deben de tener como mínimo 6 bajadas, perdón, 8 bajadas. Esta de aquí, esta de acá, esta de acá, es decir, las 4 esquinas y en medio de ellas, como mínimo. Y eso como mínimo. Todas esas deben de bajar hacia el sistema de tierras y debe de haber una unión entre todas ellas. Es decir, vamos a hacer un entrelazado. ¿Es muchísimo cobre? Sí, es muchísimo cable. ¿Para dónde se utiliza? Para, para radioenlaces o estaciones, en cosas que necesiten mucha protección. ¿Cuál es la mejor? Esta. ¿Es la más cara? Sí. El método de esfera rodante, supongamos que tenemos esa esfera, y pueden ser de 60, 80 o, si no mal recuerdo, creo que sí, 60, 80 es lo más común, radio de protección. Hacemos girar esa esfera alrededor de toda la instalación de forma plana en varias, perdón, en forma horizontal y vertical, y cada vez que la esfera toque nuestra estructura, vamos a poner una punta. De ahí que este cálculo pues, es bastante complejo. Las piezoeléctricas cuentan con una perforación para ionizarse. ¿Y esta cómo se realiza o cómo se haría su captura? Bueno, con los 4 niveles de protección que vimos anteriormente en la tabla, se determina uno, dependiendo de la estructura, se propone un radio de protección. Por ejemplo, este, si no mal recuerdo, es de la TGP 16, si no mal recuerdo. Dependiendo de cuántos cables vayamos a disipar, pues es nuestro radio de protección. Perdón, el radio de la esfera. Y el nivel de protección. O sea, van en correlación. La tecnología Total Ground, aquí es donde un poquito de... Cuando tenemos una incidencia de rayo, puede hacerse de forma positiva, es decir, que el rayo sea positivo, o de forma negativa, que el rayo sea negativo. Cuando tenemos eso, las cargas del suelo se acomodan. Es decir, si vamos a tener una incidencia negativa, estas cargas positivas se van a ir a la superficie.
Las cargas negativas se van a ir hacia la parte inferior del suelo. Bueno, lo que hace el electrodo cuando lo orientas hacia el norte, una punta, captura las cargas de mayor profundidad, que serían las cargas del mismo polo que el rayo. Cuando tú llegas y pues, el acoplador lo conectas a la estructura, estás ionizando dos cosas. Una, todo el recorrido y la estructura del edificio, ionizándola de forma negativa o positiva, dependiendo cuál sea la incidencia de rayo. Llega hacia la punta y también la ioniza. Entonces, tenemos polaridades positiva y positiva, pues no genera las condiciones para que haya un rayo. Pero si en dado caso hay rayos que llegan de aquí hasta acá, que sea negativo de este lado y positivo, pues la punta queda a 3 metros encima de cualquier objeto, por lo tanto, está preparado para recibir el impacto, evitando así la formación del 95% de los rayos. Esa es la tecnología total o emisor catódica. Cuando nosotros tenemos una cadena, podemos garantizarla por 10 años. ¿Por qué? 95% de los rayos no se van a generar en tu instalación, menos mantenimiento. Te damos un contador, bueno, se te propone instalar un contador de descargas para que tú puedas llevar el mantenimiento correcto. De ahí, pues la garantía del sistema de tierras en conjunto del pararrayos, puedes hacer una combinación perfecta para eh, tener tu pararrayos dentro de normativa. Ahora, ¿cuáles son los diámetros de protección de cada uno de los modelos? Pues aquí se presenta. El KDA05 de 300 metros, el KDA03 de 200, KDA01 160 y 80 metros. Déjense guiar un poquito por los radios de protección, pero también por el nivel de riesgo. Este salto, es decir, si tenemos un nivel de riesgo alto, pues este debe de entrar 100%. Este es medio alto, este es bajo medio y este es bajo. ¿Sale? No solamente se dejen guiar por los radios de protección. De ahí tenemos los electrodos, lo que contiene cada uno de los kits. Pero no se dejen guiar solamente por el radio. Ahora, ¿cómo las podemos comparar? Corona dipolo es tradicional, Franklin igual, cebado igual, y, perdón, piezoeléctrica y Total Ground son las tecnologías modernas, la que nos hacen gastar un poquito menos en presupuesto, es solo una bajante. Y cuando nos hablas a nosotros para que te podamos hacer una proyección o necesitas apoyo en uno de tus proyectos, te entregamos esto. ¿Qué es esto? Un mapa o un plano que tú nos hayas proporcionado indicando las zonas de protección, en las zonas que va a estar protegiendo el pararrayos. Y en esta parte de acá viene una leyenda en la cual te recomiendo que la leas para que ahí te dice el acoplador, PVC, lo que debes de hacer para instalarlo. ¿Qué necesitamos para un diseño? Para entregarte eso. Ubicación y coordenadas geográficas, fotografía del sitio, plano arquitectónico, unifilar si quieres una propuesta completa de supresores también, alcance de tu proyecto y equipos a proteger. Bueno, eso es todo por la presentación de hoy. Ahora sí vamos a responder preguntas. A ver. Ok, vamos a leer las preguntas conforme fueron llegando. La primera es, una de ellas es de Alberto Antonio, que dice, quisiera que me compartan la presentación ya que le gustaron los diagramas con las normas. Sí, eso ahorita se lo compartimos. Ok, Nayeli Rocha pregunta la distancia entre Tierra y la Tierra del pararrayos.
debe ser 1.8 metros y la segunda, la resistencia de tierra es de 10 ohm, pero de pararrayos es de 25, ¿es correcto? Ay, Dios. Ok, lo que yo quiero entender es de que la segunda resistencia de tu segundo electrodo es de 10 y lo otro es de 25. De entrada, si en tu sistema de tierras del pararrayos es de 25, está fuera de norma. Dos, si tienes una resistencia tan separada, significa que no están unidas. Entonces, estás, cuando tengas una incidencia, uno de los dos va a salir afectado, ya sea el sistema de tierras de tu pararrayos con una corriente de retorno o tu sistema de tierras que tienes ahí, que da de 10 ohms hacia los equipos que vayas a proteger con él. Ok, esperamos por ahí la confirmación de Nayeli. Y Alejandro Martínez dice, favor de mostrar la diapositiva de la incidencia de rayos a nivel nacional, en donde se presenta la fórmula. Ok, espérame tantito. Ah, 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 ah. Ah, ese, ¿no? Ya está. Ok, esperamos por ahí que si nos confirma. Rodrigo Álvarez pregunta, ¿es obligatorio la instalación de pararrayos en sistemas fotovoltaicos? Mm, si hay un edificio al lado que sea mayor que tu sistema de pararrayos, que sea mayor, no es tan necesario, pero la NOM 001 C 2012, si no mal recuerdo, es en el 980 o en el 680, que nos indica que sí debes de instalar un pararrayos por la incidencia y la fabricación, que están hechos por carbón y es conductivo. Ok, Daniel Mendoza pregunta, ¿tiene cable que no sea cobre y que esté permitido por las normas? Mm, puedes poner acero, pero se calcula de forma diferente. Debes de hacerlo por medio de la resistividad del acero. Ahora, nunca propongas aluminio. Nunca, nunca, nunca. Eso sí está prohibido. Ok, Alejandro Ruelas pregunta, ¿cómo son mejores las uniones con un conector mecánico o soldado? Tienen sus ventajas cada uno de los dos. La ventaja del conector soldado es de que puede presentar mayor punto de fusión. Es decir, soporta más calor. Pero cuando tienes que hacer un mantenimiento, no puedes desconectar. Ahora, a la inversa, con un conector mecánico, eh, necesitas un calibre un poquito más grueso para que no haya puntos de calor y el mantenimiento sí lo puedes hacer más fácil. Es una, son diferentes conexiones, no las podemos comparar. Solamente que se tienen que tener, ¿cómo se podría decir? Mm, tienes que tenerlas contempladas en el cálculo y ya. Ok, Luis Roberto Rubio pregunta, ¿podrían compartir la información para prepararnos para el curso de certificación y cuándo se tiene programado el curso? Ahorita no tenemos fechas por esto de la pandemia, pero yo creo que posteriormente las estaremos compartiendo. Y pues sí podemos compartir esta información y la, la capacitación que se dio. Ok, Manuel Raúl Herrera pregunta qué tipo de pararrayos es recomendable para proteger una torre a 15 metros de altura con una antena Ubiquiti para enlace. ¿A qué altura está la antena? Si está en la punta, yo te recomendaría una KDA-LU. Si está en la zona media baja, yo te propondría una corona dipolo. Depende de la posición de la antena. Ok, ¿Qué tipo de pararrayos es recomendable para proteger una torre de 15 metros? Ok.
Sí, a todos se les va a hacer llegar la presentación. No hay ningún problema, ingeniero Rodrigo. Ok, dice Ricardo Pimentel que si podrían volver a explicar la fórmula de valoración de riesgo. Ok, yo creo que esto ya lo quitamos. Acá. Ok. Esta fórmula de valoración de riesgo se hace propuesto de una instalación, se sustituyen los valores A, B y C, ancho, largo y altura, se sustituyen en esa fórmula de acá y te da un resultado. Posteriormente, este valor de acá lo sustituyes en la fórmula de acá y los rayos por año que tenemos ahí por 10 a la menos 6. Si este valor que te dio es mayor que lo que tienes permitido, suponiendo que tuviéramos un hospital, pues la fórmula o el meollo del asunto es hacer esta comparación para decir si sí o si no podemos hacer la instalación del pararrayos. ¿Sí? Ok, por acá preguntan, Alejandro Ruelas, que todavía se utiliza la punta francesa. A Franklin, sí, todavía. Es una tecnología de cebado, es parecida a la piezoeléctrica. Es, ahora sí que es muy parecida. Ok, para todas las personas que están pidiendo la presentación, se los vamos a hacer llegar al correo con el cual se registraron. Y bueno, por acá estoy respondiendo a tu pregunta, Luis Gerardo. Vamos a estamos subiendo lo que son las sesiones del inicio de cursos de APSA University a los canales de YouTube de APSA. Y no va a ser la excepción. Pero en los próximos días esperamos ya tener más videos, más grabaciones en YouTube. Y ok, Felipe Rolas pregunta, bueno, comentó que tuvo problemas de audio, por lo que no escuchó la respuesta a la primera pregunta. Por lo que tiene la duda de la resistencia del sistema de tierras del pararrayos debe ser igual a la de la subestación o malentendió la pregunta. No sé si podemos volver a... No, ok, debe ser igual de la subestación. No. Cuando existe una unión equipotencial en todos los sistemas de pararrayos, deben de tener un nivel de resistencia parecido. Si no, si hay una disparidad como de 20 ohms, entonces significa que no están unidos entre sí. Esa es la relación. Pero el nivel de resistencia de una subestación puede ser de 10 ohms en media tensión y 5, de 5 a 1 en una subestación de alta tensión. Varía, o sea, no debe ser forzosamente necesario igual. Ok, y por acá también pregunta Manuel Raúl Herrera, ¿qué pasa si no se conectan los electrodos de un predio que están a una distancia de 5 metros entre ellos? Ah, pues no, se debería de hacer la propuesta. Si no quiere, pues ahora sí que es problema de los predios que están en conjunto, pero por lo general sí se debería de hacer. ¿Cuándo no se debe de hacer la unión equipotencial? A una distancia de 400 metros. 5 metros son muy poco. Ok, sí, ya les comentamos que vamos a enviar la presentación. Rodrigo Álvarez pregunta, ¿es costoso una instalación completa del equipo para una instalación, por ejemplo, de una instalación fotovoltaica a unos 15 metros de altura? Si es costoso. ¿Costosa en qué sentido? Es necesaria. El costo, no sabría decirte, no tengo los precios. Si gustas, acércate a tu vendedor de APSA y podemos cotizarlo sin ningún problema. Ok, Costos, híjole,
En costos, la verdad, ingeniero Rodrigo, no sabría decirte, no los tengo yo a la mano. Ok, también preguntan si se recomienda todavía hacer una delta con las varillas Copper. Sí, una varilla te tiene más o menos un tiempo de vida como de un año y yo te estoy garantizando un electrodo por 10 años mínimo. Y en algunos casos, cuando veo que la instalación está muy bien hecha, te lo puedo garantizar hasta 20 años. Entonces, es costo-beneficio. ¿Quieres una instalación de un año o de 20? Es calidad, no hay más. Ok, muy bien. Y por acá vamos a revisar si hay alguna mano levantada para habilitar los micrófonos en caso de que gusten hacer los comentarios o preguntas de manera directa. Ok, al parecer no, y no hay más preguntas. ¿Algo que gustes agregar, Irving, para finalizar? Pues muchísimas gracias por venir a este curso. Los invitamos, creo que si no mal recuerdo, el próximo viernes hay otro. No sé de qué es todavía, pero los invitamos. Igual, por favor, pues están cordialmente invitados y con todo el apoyo de la marca Total Ground. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias a ingeniero Irving Valladares de Total Ground por esta presentación. Y efectivamente, tenemos otro curso de Total Ground el próximo viernes 22 de mayo a las 10 con el tema de cómo integrar los equipos Total Ground en diferentes aplicaciones. Por ahí ya les hicimos llegar el link de esta sesión para que se comiencen a registrar, sino también en la página de Grupo APSA van a poder encontrar los webinars que ya están confirmados. Igual en unos momentos les dejo por ahí, por aquí, por el chat, el link para que vayan revisando y se guíen. Y también les pedimos su apoyo para contestar la encuesta de 3 preguntas que la plataforma arroja. En la última, ustedes nos van a poder dejar sus comentarios o alguna duda que haya quedado pendiente. Por ahí Erika Torres, quien es Product Manager de Total Ground en APSA, le dará seguimiento con mucho gusto, y también les enviamos la... Muchísimas gracias. Hasta luego.